¿Alguna vez te has sorprendido deseando permanecer bajo las sábanas, sintiendo que tu cuerpo pesa más que el propio colchón y que no importa cuánto duermas, la sensación de querer seguir acostado persiste? Esa sensación profunda de inmovilidad no proviene de la flojera, sino de un llamado interno que muchos no sabemos escuchar. Nuestro ritmo de vida nos empuja a levantarnos temprano, a cumplir horarios y expectativas externas, pero cuando el deseo de descansar es tan fuerte que se adueña de tu agenda, quizá lo que se manifiesta es otra cosa. Carl Jung comprendió que las señales del cuerpo son voces del alma y que lo que parece desgano es un mensaje cifrado de nuestra psique que puede abrirnos la puerta a un profundo viaje interior si nos atrevemos a escucharlo, sin juzgarlo como un defecto. Vivimos en una cultura que glorifica la productividad y que nos hace sentir culpables por pausar, por no estar en constante acción o por no tener la energía que otros esperan de nosotros. Desde niños hemos recibido el mensaje de que para valer hay que hacer, que si no estás corriendo, estudiando o produciendo, estás desperdiciando tu vida. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que el alma tiene sus propios tiempos y que quedarse inmóvil puede ser un acto revolucionario de autoconocimiento? Jung observó que muchas personas llegan a consulta llenas de culpa porque no sienten fuerzas para levantarse y cumplir con las demandas del mundo. Les preocupa su disciplina, su eficiencia, pero detrás de esa fatiga existencial se oculta una verdad. El sistema interior se resiste a seguir la inercia de una vida que ya no encaja con su esencia. Esa resistencia no es debilidad, es una señal de que algo más profundo requiere atención y diálogo con uno mismo. En ocasiones, confundimos este llamado con pereza porque no tenemos un lenguaje que nos permita nombrar lo que sentimos. ¿Cómo hablar de un cansancio que no se quita con dormir más, que no se soluciona con café ni con motivación externa? Jung nos enseñó que la psique utiliza símbolos y sensaciones para comunicarse. La sensación de querer permanecer acostado es una metáfora viviente. Es como el invierno de los árboles que detienen su crecimiento externo para consolidar sus raíces. Esta pausa te invita a mirar adentro, a reconocer partes de ti que han sido enterradas bajo obligaciones y expectativas. No se trata de escapismo o de irresponsabilidad, sino de gestar un cambio. Hay algo que necesita incubarse en la oscuridad de la quietud antes de surgir a la luz transformado, y el primer paso para comprenderlo es cambiar la forma en la que interpretamos nuestro cansancio. Quizá te preguntes por qué este tema es relevante en tu día a día si lo que tienes son horarios que cumplir y tareas que no pueden esperar. La manera en que honras tus ciclos internos determina tu bienestar emocional y físico. Muchas veces buscas motivación externa cuando la verdadera guía se encuentra dentro de ti, susurrando en esos momentos de aparente debilidad. Jung hablaba de la función compensadora del inconsciente. Si tu vida se ha volcado únicamente al exterior, tu alma compensa llamándote hacia adentro, hacia el reposo y la reflexión. Es un mecanismo de equilibrio y sabiduría de tu psique. Resistirte a él solo prolonga el sufrimiento y genera síntomas físicos, emocionales y espirituales. Permitirlo, en cambio, te abre las puertas a un reencuentro contigo mismo que puede ser profundamente transformador y liberador. Cuando le das espacio al descanso profundo, emergen pensamientos y sentimientos que quizás llevaban tiempo esperando tu atención. Surge la nostalgia por sueños olvidados, la tristeza por renuncias innecesarias, la alegría de recordar quién eras antes de que las presiones sociales te moldearan. Aquí se esconde la medicina,
Escuchar en lugar de forzar, permitir que tu mundo interior se exprese. Jung llamó a este proceso imaginación activa cuando se realiza conscientemente, pero incluso sin técnicas formales, tu alma sabe cómo hablar. Soltar la prisa y quedarte en la cama puede ser el inicio de un viaje interior hacia la autenticidad. Un viaje que requiere valentía porque implica confrontar lo que has evitado. Si te animas a escuchar, encontrarás recursos que ni siquiera imaginabas que tenías. A menudo te han dicho que la vida es corta y que no puedes desperdiciar tiempo, pero nadie te habla del tiempo necesario para madurar internamente. Las flores no se abren a cualquier hora, esperan la estación adecuada y las condiciones propicias. De la misma forma, tu psique florece cuando ha completado su trabajo interno, no cuando el calendario externo lo dicta. Ignorar esto es como arrancar un fruto verde porque tienes hambre de logros inmediatos, solo para descubrir que no tiene sabor. El resultado es insatisfacción y un ciclo interminable de agotamiento. Jung nos invita a considerar que la verdadera productividad surge de la integración interior. Si respetas tus periodos de reposo, cuando sea momento de actuar, lo harás con más claridad, propósito y energía auténtica, sin sentir que arrastras una carga invisible. Seguramente conoces esa voz interna que te reprocha por descansar, que te llama flojo o floja por no levantarte de inmediato cuando suena la alarma. Esa voz es el ego condicionado por la sociedad, que teme perder el control y la imagen construida. Pero hay otra voz, más suave y constante, que te pide silencio y escucha. Jung nos enseñó a diferenciar entre el mandato del ego y la guía del ser profundo. Quedarte en la cama puede ser un espacio para identificar estas voces, para reconocer los patrones automáticos que te llevan a ignorar tus verdaderas necesidades. Con compasión puedes cuestionarlos. ¿De quién es ese mandato que siempre te empuja? ¿Realmente es tuyo o lo has adoptado sin reflexionar? Aceptar el descanso también es un acto de libertad frente a expectativas ajenas y un acto de amor propio. Con esta reflexión sobre las ganas de permanecer acostado todo el día, te invito a considerar que detrás de tu cansancio hay un llamado a la introspección. No huyas del mensaje creyendo que es un obstáculo. Al contrario, abrázalo como una invitación a conocerte. A lo largo de esta exploración, descubrirás cómo las diferentes partes de tu psique se manifiestan para que puedas reconocerlas y sanarlas. Y lo mejor, al final de este recorrido, compartiré una estrategia práctica basada en la obra de Jung para escuchar activamente a tu alma y transformar ese impulso de inmovilidad en un motor de crecimiento. Si estas palabras resuenan contigo, suscríbete y activa la campanita. Aquí encontrarás contenidos nuevos cada día para acompañarte en tu viaje interior. Ahora, adentrémonos en la primera revelación que se esconde en el deseo de quedarte en la cama y cómo puede ser el inicio de una aventura de autoconocimiento. Hay deseos que parecen triviales, pero al analizarlos, se convierten en portales hacia tu inconsciente. El primero de los mensajes ocultos en la tendencia a estar acostado tiene que ver con la sombra, ese conjunto de aspectos de ti que rechazas o dejas al margen porque te asustan o crees que son inadecuados. Jung definió la sombra como todo aquello que preferirías no ser, aquello que consideras inapropiado, vergonzoso o amenazador para la imagen que tienes de ti mismo. Pero aunque la ignores, ella se expresa de maneras sutiles y poderosas. Cuando la energía psíquica se concentra en reprimir partes de ti, tu cuerpo se vuelve pesado, incapaz de participar en una vida que no integra su totalidad. En ese momento, tumbarte no es renuncia,
sino oportunidad para reconocer lo que has ocultado. La sombra quiere ser vista, no para dominarte, sino para devolverte tu vitalidad perdida. Tu sombra no es necesariamente siniestra. Incluye cualidades nobles que fueron malinterpretadas o castigadas en tu pasado. Quizá de niño eras creativo y espontáneo, pero alguna figura de autoridad te ridiculizó, así que enterraste tu imaginación. Tal vez eras sensible y te dijeron que ser fuerte significaba no mostrar tus emociones, por lo que escondiste tu empatía. Estas partes exiliadas quieren volver, y el cuerpo lo manifiesta como una especie de gravedad que te ancla a la cama. Jung comparaba el encuentro con la sombra con descender a una cueva misteriosa. Debes aventurarte en la oscuridad con valentía y curiosidad, sabiendo que allí hay tesoros olvidados. Quedarte en la cama es como ponerte a la entrada de esa cueva, listo para comenzar el descenso interior que tantas veces has postergado por miedo o por falta de tiempo. Cuando sientes ese peso que no te deja levantarte, pregúntate qué partes de ti has dejado de lado. La sombra se revela en los sueños perturbadores, en las reacciones excesivas, en las relaciones que te molestan sin saber por qué. Permanecer acostado puede ser el contexto perfecto para observar tus pensamientos sin juzgarlos ni censurarlos. Jung sugería escribir libremente aquello que pasa por tu mente en estos momentos de quietud. Tal vez te sorprenda descubrir que te incomodan las personas que son audaces porque tú deseas serlo, o que te irrita la vulnerabilidad ajena porque te recuerda la tuya propia. Esta toma de conciencia es el primer paso para integrar la sombra y con ello recuperar energía vital que estaba invertida en la represión. Al poner palabras a lo que habita en la oscuridad, comienzas a iluminarlo. No es casualidad que muchas culturas hayan asociado las cuevas, las madrigueras y los vientres de la tierra con espacios de iniciación. Para Jung, el héroe de los mitos desciende al inframundo no para ser castigado, sino para encontrar un regalo que necesita en su vida cotidiana. En tu caso, permanecer en la cama puede ser la antesala de esa travesía. Podrías estar resistiéndote a enfrentar miedos, culpas o deseos que contradicen la imagen que intentas proyectar. Cada vez que pospones este encuentro, tu alma te envía señales más fuertes. El cansancio extremo, la apatía, incluso ciertos síntomas físicos son invitaciones a preguntarte: ¿qué hay en mi sombra que necesita salir a la luz para que pueda avanzar con más ligereza? Escuchar este llamado es el inicio de tu propio viaje heroico hacia la integración. Afrontar la sombra no significa actuar impulsivamente sobre todo lo que surja del inconsciente. Significa reconocer esos elementos, entender su origen y transformarlos en aliados de tu crecimiento. Jung enfatizaba que hasta que no haces consciente lo inconsciente, seguirá dirigiendo tu vida y lo llamarás destino. Por eso, el reposo no es resignación, es trabajo interno en un nivel profundo. En ese estado de quietud, puedes examinar tu historia, tus heridas y tus patrones, dando espacio a la autocompasión y a la comprensión de por qué reprimiste lo que reprimiste. Podrás ver cómo, por ejemplo, tu falta de energía responde a la presión de cumplir expectativas ajenas que ya no te sirven. Al integrar estas comprensiones, la sombra deja de ser un peso y se convierte en una fuente de fuerza renovadora. Este camino no es sencillo porque confronta tu identidad y tu autoimagen. Sin embargo, Jung recordaba que el oro está en la sombra. Cuando abrazas lo que has rechazado, encuentras talentos, pasiones y amores que dan sentido a tu vida. Las ganas de estar acostado se convierten entonces en un refugio seguro
donde puedes comenzar este trabajo sin distracciones externas. Observa tus pensamientos, escribe tus emociones, deja que emerjan imágenes y deja de juzgarte por sentir lo que sientes. Reconocer tu sombra es abrazar tu humanidad, y cuando lo haces, la energía que se liberará te permitirá levantarte no por obligación, sino por genuino deseo de vivir tu vida con todas tus partes integradas y reconciliadas. A medida que te acercas a tu sombra, puedes notar la aparición de sueños vívidos y símbolos recurrentes. Jung daba gran importancia a los sueños como puente entre el inconsciente y la conciencia, un puente que se fortalece cuando le prestamos atención. Permanecer en la cama te da la oportunidad de recordar tus sueños y explorar su significado antes de que las obligaciones del día los disipen. El inconsciente utiliza un lenguaje simbólico, presta atención a animales, lugares o personas que aparezcan, te persiguen o te acompañan, te entregan algo o te invitan a seguirlos. Estos elementos reflejan aspectos de ti que buscan ser reconocidos. En la quietud, anota lo que recuerdes sin interpretarlo de inmediato. Con el tiempo, notarás patrones y mensajes que te ayudarán a integrar esas partes olvidadas. Así, tu descanso deja de ser una fuga y se convierte en una exploración activa de tus propios símbolos y mitos personales. También puedes usar la quietud para practicar la reflexión sobre tus relaciones. La sombra se proyecta en quienes te rodean. Lo que no aceptas en ti, lo ves amplificado en otros. Si te molesta la arrogancia, quizá reprimes tu propia necesidad de afirmarte. Si admiras a alguien por su valentía, tal vez niegas tu capacidad de arriesgar. La cama se vuelve entonces un laboratorio emocional donde observas estas reacciones con honestidad. La clave es hacerlo con compasión, sin culparte ni culpar al otro. Jung resaltaba la importancia de la proyección como espejo. Cuando la reconoces y la retiras, recuperas aquello que has transferido afuera. Dejar de proyectar es retomar tu poder y responsabilidad sobre tu vida. Es dejar de vivir como víctima de circunstancias externas y comenzar a vivir como creador de tu realidad interna. En este primer mensaje oculto, la quietud se convierte en un espacio para reconciliarte con lo que has escondido. No necesitas cambiarlo todo de inmediato. La sombra no se ilumina de un día para otro, requiere paciencia y valentía. Se trata de entrar en relación con ella, de escuchar su historia y su razón de ser. Pregúntate, ¿qué gané y qué perdí al dejar fuera esta parte de mí? Muchas veces descubrirás que la sombra se formó para protegerte en una etapa anterior, pero ahora te limita. Agradece su función, permítele evolucionar y reencontrarse contigo. Con cada paso de integración, sentirás un alivio físico y emocional. La sensación de pesadez disminuirá, porque ya no estarás luchando contra ti mismo. La cama deja de ser trinchera y se convierte en cuna de autoconciencia y renacimiento. En el silencioso proceso de integrar tu sombra, encontrarás emociones ambivalentes, alegría por recuperar algo valioso y tristeza por el tiempo perdido en negarlo. Date permiso de sentirlo todo. Jung era claro al decir que la individuación, el camino hacia el ser completo, no es lineal ni cómodo. Implica atravesar períodos de confusión, duda y desorden. Pero cada vez que eliges quedarte en la cama para dialogar con tu sombra, en lugar de huir de tus emociones, das un paso hacia la totalidad. Y ese paso interior se reflejará en tu energía exterior. Tal vez no de inmediato, pero con paciencia notarás cómo regresa tu pasión por vivir. Porque integrar la sombra es abrir la puerta a tu creatividad reprimida, a tu autenticidad. Es salir del molde para ser tú mismo,
con luces y sombras armonizadas. La historia de Magdalena, una joven de 28 años que vivía en Guadalajara, México, muestra la transformación posible al atender este llamado. Magdalena trabajaba en la empresa familiar, una panadería con décadas de tradición. Su familia esperaba que mantuviera el legado, pero ella sentía un peso enorme al cumplir un rol que no la representaba. Cada mañana le costaba salir de la cama y arrastraba sus pies hasta la tienda. Al principio pensó que era falta de disciplina, pero esa sensación persistía incluso cuando dormía bien y comía saludablemente. Un día, cansada de sentirse culpable, decidió escuchar ese cansancio. Empezó a escribir sus pensamientos al despertar y se dio cuenta de que había enterrado su deseo de estudiar arte. Recordó cómo de niña le encantaba dibujar, pero su familia consideraba esa pasión poco práctica y ella la relegó a la sombra. Su cuerpo había estado resistiéndose a una vida que no era auténtica, como un grito silencioso que pedía ser escuchado. En las semanas siguientes, Magdalena exploró su historia familiar, comprendiendo que su madre también había renunciado a sueños propios por sostener el negocio. Sentía miedo de defraudar a sus padres al dejar el negocio, pero su alma le pedía a gritos expresarse. Consultó con un terapeuta junguiano que la acompañó a reconocer la sombra de su familia, la creencia de que el sacrificio era la única prueba de amor. Magdalena, desde su cama, comenzó a imaginar cómo sería su vida dedicada al arte. Se inscribió en clases nocturnas de pintura, al principio ocultándolo para evitar críticas, y luego lo compartió con su familia. El descanso se transformó en incubadora de su proyecto de vida. La dificultad para levantarse por fin tenía sentido. No era pereza, era la sombra exigiendo ser escuchada y transformada en luz, como una semilla que pide tierra y agua para brotar. A medida que Magdalena integraba su amor por el arte, su cuerpo cambió. Notaba que los días que pintaba, se levantaba con más energía y entusiasmo. Su familia, aunque inicialmente sorprendida, terminó reconociendo la alegría que emanaba de ella. Incluso decidió abrir un espacio de arte dentro de la panadería para exhibir obras de artistas locales. Así, su pasión se integró con la tradición familiar y la sombra ya no era un peso, sino una fuente de creatividad y renovación para todos. Magdalena entendió que su tendencia a quedarse en la cama era un mensaje para recuperar una parte esencial de sí misma. Ahora, cuando siente esa necesidad de descanso, lo toma como un recordatorio para revisar su equilibrio interno, no como un juicio de pereza. Ha aprendido a escuchar su cuerpo y a honrar la voz de su ser, equilibrando responsabilidad y autenticidad. El proceso no fue fácil. Magdalena tuvo que enfrentar el miedo a fallar, la crítica externa y la incertidumbre económica. Pero con cada decisión en favor de su autenticidad, su energía aumentaba. Aprendió a dialogar con sus emociones y a reconocer cuándo su cuerpo necesitaba pausa para escuchar a su sombra. Hoy, años después, se convirtió en una artista reconocida en su comunidad y continúa colaborando con la panadería familiar desde un lugar más libre y creativo. Su historia demuestra que cuando te das permiso para quedarte en la cama y atender lo que has reprimido, puedes transformar tus ganas de inmovilidad en un movimiento profundo y significativo que contagia a tu entorno y rescata tradiciones de manera innovadora. Magdalena sigue practicando la autoescucha. En su relato, comparte que aún hay días en que siente ese peso que la invita a no levantarse. En lugar de ignorarlo o pelear con él, se sienta a dialogar con esa sensación. A veces descubre nuevas capas de su sombra,
como la tendencia a complacer a todos o el miedo a mostrarse vulnerable en sus obras. Cada vez que integra una parte más de sí misma, la energía regresa. Su historia nos inspira a ver el descanso no como un enemigo, sino como un maestro. Si aprendes a escucharlo, tal como lo hizo Magdalena, tu cama puede convertirse en el templo donde te encuentras a ti mismo y recuperas el poder de tu alma, ese poder que no proviene de la perfección, sino de la autenticidad. El segundo mensaje oculto, en el deseo de permanecer acostado, tiene que ver con el animus y el ánima, esos principios masculino y femenino que Jung describió como arquetipos interiores que coexisten en todos nosotros independientemente de nuestro género. Cada persona lleva dentro de sí una energía activa, estructuradora, analítica y una energía receptiva, creativa, intuitiva. Cuando estas fuerzas están desequilibradas, sentimos agotamiento y falta de sentido. Quedarse en la cama puede ser una forma en que tu psique te pide que restaures el diálogo entre estas energías. Tal vez te has identificado demasiado con el hacer, con la eficiencia y la lógica, descuidando tu lado receptivo, intuitivo, o al contrario, quizás te has sumergido en el mundo emocional sin estructura. El descanso surge como una necesidad de reunificar estas polaridades internas y de permitir que una parte olvidada te hable, como si tu cuerpo fuera un mediador entre dos salas en silencio, esperando conversar. Imagina tu psique como una casa con dos habitaciones comunicadas por un pasillo que a veces está bloqueado. El animus representa la habitación del pensamiento lógico, de las decisiones y los límites. El ánima simboliza la habitación de la sensibilidad, de la imaginación y del flujo emocional. Cuando te encierras en una de estas habitaciones e ignoras la otra, tu casa se desequilibra y se torna inhabitable. Por ejemplo, muchas mujeres en nuestra cultura han aprendido a potenciar su lado estructurado para sobrevivir en ambientes laborales competitivos, olvidando su intuición y su sensibilidad. Muchos hombres, por su parte, han reprimido sus emociones para mantener una imagen de fortaleza, perdiendo la conexión con su vida interior. Este desequilibrio genera fatiga porque una parte esencial de ti no se expresa. Permanecer acostado puede ser la oportunidad para abrir las puertas entre estas habitaciones y permitir que el diálogo se restablezca y tu casa interior vuelva a ser un hogar armonioso. Jung observó que, al integrar el animus y el ánima, las personas recuperan creatividad, paz interior y sentido de propósito. No se trata de adoptar estereotipos de género, sino de reconocer que todos tenemos cualidades activas y receptivas que necesitan interactuar. Si has estado funcionando únicamente desde la mente analítica y el control, quedarte en la cama te invita a escuchar tus emociones, tus sueños y tu intuición. Puedes preguntarte, ¿qué siente mi cuerpo? ¿Qué imágenes surgen en mi mente si cierro los ojos? Permítete dibujar, escribir o simplemente divagar sin rumbo aparente. Del mismo modo, si has estado sumergido en el mundo emocional sin concreción, la quietud te brinda espacio para organizar tus ideas, planificar con calma y establecer límites sanos que den estructura a tu sensibilidad. El descanso es el puente entre estas dos energías, el espacio liminal, donde ambas se encuentran para dar a luz algo nuevo y más completo que la suma de sus partes. En la sociedad moderna solemos asociar el éxito con la acción constante, con el principio masculino interpretado de manera estrecha. Las personas reciben mensajes como: haz más, sé más productivo, no te detengas ni un minuto.
y miden su valor por la cantidad de tareas que realizan. Esto genera un exceso de ánimus, una actividad mental que nunca descansa y que acaba produciendo ansiedad y desconexión. Por otro lado, se subvalora la creatividad, la pausa y la receptividad, cualidades del ánima, considerándolas pasatiempos o pérdidas de tiempo. Cuando estas últimas son relegadas, la vida pierde color y sentido. El resultado es un cansancio profundo, un deseo de no levantarse porque no hay motivación ni belleza en el horizonte. Reconectar con el ánima significa permitirte ser creativo, sensible y receptivo. Significa valorar el arte, el contacto con la naturaleza, la meditación, la música, actividades que alimentan el alma. Puede parecer inútil desde el paradigma productivista, pero es esencial para tu equilibrio interno y tu energía vital. Al quedarte en la cama, puedes cerrar los ojos y visualizar una conversación entre tu parte más lógica y tu parte más intuitiva. Jung proponía imaginar diálogos entre estas figuras internas para entender sus necesidades. ¿Qué te pediría tu ánimus si pudiera hablar contigo de igual a igual? Quizá te diga que necesita estructura, planes, tomar decisiones valientes, decir que no cuando es necesario. ¿Qué te susurra tu ánima? Tal vez te recuerde la importancia de descansar, de sentir sin prisa, de crear sin propósito utilitario. Deja que ambas voces se escuchen sin juzgar cuál tiene razón, porque ambas tienen razones válidas. El objetivo no es que una domine a la otra, sino que se apoyen mutuamente. Cuando logras este equilibrio, tu energía se renueva y tu deseo de quedarte en la cama disminuye, porque ya no huyes de ningún aspecto interno. Simplemente lo escuchas y lo integras en tu vida diaria. Además, la integración de ánimus y ánima tiene implicaciones directas en tus relaciones. Muchas veces proyectas en tu pareja o en las personas cercanas aquello que no reconoces en ti mismo. Si rechazas tu sensibilidad, es posible que busques a alguien que la exprese por ti y luego lo culpes por ser demasiado emocional. Si temes tu propia fuerza y tu capacidad de liderar, quizá te atraigan personas dominantes y luego te sientas oprimido. Al quedarte en la cama y escuchar tus polaridades internas, dejas de buscar en otros lo que te falta porque empiezas a desarrollarlo en ti. Jung decía que al integrar estos arquetipos, te vuelves más completo y tus vínculos se transforman porque te relacionas desde la totalidad y no desde la carencia. Tu descanso se convierte así en un acto de amor hacia ti y hacia tus relaciones, porque te permite asumir tu propia energía y dejar de delegarla o reprimirla. Esta integración no ocurre de un día para otro, ni por arte de magia. Requiere paciencia, reflexión y, sobre todo, autocompasión. Durante tus momentos de reposo, puedes recordar experiencias en las que te sentiste en equilibrio, conectado tanto con tu capacidad de actuar como con tu sensibilidad. Quizá fue cuando bailaste sin preocuparte por nada más, o cuando tomaste una decisión importante después de escuchar tu intuición. Estos recuerdos son pistas de tu capacidad de armonizar tus energías internas. Imaginar multiplicar esa sensación en tu vida cotidiana puede motivarte a honrar la pausa en tu cama. Estás creando el espacio necesario para volver a esos estados y con el tiempo incorporarlos en tu rutina activa de manera natural y sostenible. En el plano creativo, la combinación de ánimus y ánima se manifiesta como acción inspirada. No es la hiperactividad sin dirección, ni la pasividad sin propósito. Es la capacidad de dar forma a tus ideas con estructura y sensibilidad. Jung observó que grandes artistas y visionarios
cultivaban esta relación interna. Se retiraban al silencio para escuchar su musa, Anima, y luego volvía su Animus para organizar y materializar esas visiones de forma concreta. Si sientes que tu vida carece de inspiración o que tus proyectos se han vuelto repetitivos, tu deseo de estar acostado puede ser el grito de tu parte creativa diciendo: necesito ser escuchada. No lo ignores. En la quietud, permite que tu imaginación se expanda sin censura y luego toma nota de lo que surge. Esta práctica te dará nueva energía y claridad, conectándote con una fuente de originalidad que no aparece bajo presión. En lo profesional, equilibrar Animus y Anima te ayuda a evitar el agotamiento y el famoso burnout. El exceso de acción y planificación, sin contemplación, conduce a una vida mecánica y, eventualmente, a la extenuación. Dejar espacio para la intuición y el descanso te permite innovar, resolver problemas desde perspectivas distintas y tomar decisiones más alineadas con tus valores. Quizá en tu cama surjan ideas sobre cómo mejorar tu trabajo, cómo humanizar tu empresa o cómo redefinir tu carrera hacia algo que te represente más. Jung sabía que la productividad verdadera nace de la totalidad del ser, no de la fragmentación. Dedicar momentos a la introspección en la quietud es invertir en tu eficacia a largo plazo, aunque parezca contraproducente en el corto plazo, porque te conecta con tus motivaciones más profundas. El desequilibrio entre Animus y Anima también puede manifestarse como dificultades para disfrutar de la vida. Cuando te identificas solo con el hacer, pierdes la capacidad de apreciar el presente y la belleza de las pequeñas cosas. Vivir acostado se convierte en un mecanismo inconsciente para detenerte y recordarte que la vida también es contemplación. Si te permites sentir culpa por descansar, es probable que estés desatendiendo tu ánima. Jung invitaba a desarrollar una relación consciente con el placer, la belleza y la sensibilidad. Leer poesía, contemplar el atardecer, escuchar música sin hacer nada más, son actividades que honran esta energía y alimentan tu alma. Al integrarla, tu cuerpo ya no necesitará paralizarte para obtener lo que necesita, porque tú mismo crearás espacios para nutrirla de manera consciente y equilibrada. Por otro lado, si te sumerges exclusivamente en el mundo emocional, puedes perder el sentido de dirección y sentirte perdido entre sensaciones intensas. El Animus, entonces, se manifiesta mediante la fatiga, como recordatorio de que necesitas estructura y objetivos concretos. Acostarte demasiado tiempo puede ser señal de que tu vida carece de metas claras o límites sanos. Jung sugería trabajar conscientemente con la energía activa, estableciendo objetivos pequeños y realistas, creando rutinas que den contenedor a tu creatividad. La quietud es ideal para preguntarte: ¿qué deseo concretar en mi vida? ¿Qué pasos puedo dar para honrar mis sueños sin dejar que se desvanezcan en fantasía? Así, el descanso se convierte en un espacio de planificación afectuosa, no de evasión, donde construyes puentes entre tus ideas y la realidad. En este contexto, la imaginación activa es una herramienta valiosa. Mientras estás recostado, imagina una escena en la que tus energías internas colaboran. Puede ser una danza entre dos figuras, un diálogo en un jardín o un proyecto que realizan juntos en armonía. Siente cómo se complementan, cómo la firmeza y la suavidad encuentran su ritmo. Luego, al levantarte, lleva esa sensación a tus acciones, toma decisiones con sensibilidad y siente con estructura. Jung veía estas visualizaciones como ensayos de la realidad,
procesos que moldean tu psique y, por ende, tu vida externa. Practicarlas durante tus pausas te ayudará a internalizar el equilibrio. Dejarás de percibir tus ganas de estar acostado como un obstáculo y las verás como un espacio sagrado para entrenar tu armonía interior, lo cual se reflejará en todas tus áreas de vida. El equilibrio entre ánimus y ánima también implica sanar las heridas relacionadas con figuras masculinas y femeninas en tu vida. Tal vez asocias la acción con exigencia porque tu padre era demasiado rígido, o temes la receptividad porque viste a tu madre sacrificarse en exceso y sufrir. Tus ganas de no levantarte pueden estar ligadas a estos recuerdos que siguen vivos dentro de ti. En tu reposo, puedes reflexionar sobre cómo estas figuras te influenciaron y permitirte resignificar su legado. Jung animaba a perdonar y agradecer, no para justificar conductas dañinas, sino para liberar la energía atrapada en el resentimiento. Cuando reconoces estas influencias, recuperas tu poder y eliges conscientemente cómo integrar lo masculino y lo femenino en ti, sin repetir patrones dolorosos. Finalmente, equilibrar estas polaridades te permite tomar mejores decisiones y vivir con más calma. Cuando tu ánimus y tu ánima colaboran, tu intuición y tu lógica se apoyan mutuamente. No necesitas correr sin rumbo ni quedarte paralizado por confusión. Descansar se convierte en el espacio donde practicas esta cooperación interna. Poco a poco, las mañanas se llenarán de un impulso más claro, porque tu cuerpo y tu mente estarán alineados. El deseo de permanecer acostado deja de ser un grito desesperado y se transforma en un ritual de conexión con tus energías internas. Honrar este proceso, como enseñaba Jung, te llevará a una vida más plena y consciente, donde te sientas completo y en paz. La historia de Daniel, un arquitecto de 42 años de Medellín, Colombia, muestra cómo el desequilibrio entre ánimus y ánima puede manifestarse y cómo el reposo se convierte en el camino hacia la integración. Daniel había dedicado toda su vida a su carrera. Desde joven, se destacó en su profesión gracias a su precisión y disciplina. Era racional, pragmático y buscaba la perfección en cada proyecto, siempre en movimiento. Sin embargo, con el tiempo comenzó a sentirse exhausto. Aunque su trabajo le proporcionaba estabilidad económica y reconocimiento, se levantaba cada mañana con un peso en el pecho que lo hacía querer quedarse en la cama. Su mente seguía funcionando como un reloj, pero su alma estaba paralizada. No entendía por qué se sentía tan vacío, pues en apariencia tenía todo lo que se proponía. Un día, agotado, Daniel se permitió no asistir a la oficina. Se quedó en su cama contemplando las sombras que entraban por la ventana y los recuerdos de su niñez. Sentía culpa, pero al mismo tiempo algo le decía que necesitaba ese momento. Recordó que cuando era niño, amaba dibujar sin reglas, crear mundos imaginarios con sus lápices de colores. Esos recuerdos se mezclaron con la sensación de desinterés que ahora tenía en su trabajo, donde la rigidez prevalecía sobre la creatividad. Decidió comenzar a explorar su parte creativa, esa ánima relegada durante años por la exigencia profesional. Se inscribió en un taller de pintura y comenzó a dedicar algunas tardes a esa actividad. Al principio, le costó dejar su perfeccionismo, pero poco a poco se permitió experimentar sin juzgarse, descubriendo que pintar lo conectaba con una alegría que creía perdida. Con el tiempo, Daniel notó que la pintura no solo lo hacía feliz, sino que también mejoraba su desempeño en la arquitectura. Sus proyectos ganaron originalidad y armonía, combinando técnica con sensibilidad. Su energía cambió.
ya no despertaba con la misma pesadez. Sus colegas incluso le preguntaban cómo hacía para tener ideas tan frescas y distintos enfoques. Él sonreía, sabiendo que la respuesta estaba en su cama y en esas horas de pausa que le permitieron escuchar a su ánima. Aprendió a equilibrar su lado estructurado con su lado creativo y con ello recuperó el entusiasmo por levantarse cada mañana. La fatiga extrema se dio ante el placer de vivir una vida más completa y auténtica, donde la pasión y la disciplina coexistían. No obstante, el proceso de Daniel también implicó confrontar creencias antiguas que tenía grabadas. Su padre siempre le había inculcado la importancia de ser trabajador y evitar distracciones, valorando solo la productividad. La idea de dedicar tiempo al arte era considerada una pérdida, casi un lujo que la familia no podía permitirse. Al conectar con su ánima, Daniel tuvo que dialogar internamente con esa figura paterna internalizada. Lo hizo mediante la escritura y la imaginación activa. Imaginó hablar con su padre y explicarle cuánto le aportaba la pintura, cómo le devolvía la alegría y mejoraba su trabajo. Poco a poco, se permitió honrar el legado de disciplina de su padre sin sacrificar su sensibilidad. Esta reconciliación interior fue clave para mantener el equilibrio entre sus polaridades y seguir avanzando. Hoy, Daniel no teme quedarse en la cama cuando su cuerpo se lo pide. Reconoce que esos momentos son espacios para escuchar su intuición y darle voz a su creatividad. Su historia nos recuerda que, detrás del deseo de permanecer acostado, puede estar la necesidad de equilibrar nuestras energías internas. Al permitirnos descansar y explorar otras facetas de nosotros mismos, recuperamos la pasión y la claridad que creíamos perdidas. La cama deja de ser un lugar de culpa para convertirse en un santuario donde Animus y Ánima se encuentran para crear una vida más rica y significativa, inspirada en el equilibrio entre acción y contemplación. El tercer mensaje oculto, en el impulso de permanecer en cama todo el día, se relaciona con el inconsciente colectivo y los arquetipos que habitan en él. Según Jung, más allá de nuestra historia personal, existe un depósito de imágenes, narrativas y patrones que compartimos como humanidad, que se transmiten a través de los mitos, las leyendas y los sueños. Estos arquetipos se activan en momentos de crisis o transición para guiarnos. Cuando sientes la necesidad de encerrarte y no moverte, puede ser señal de que un arquetipo particular está llamando tu atención. Tal vez el arquetipo del viejo sabio, que te invita a retirarte y reflexionar, o el de la madre tierra, que te pide descanso y nutrición. Comprender cuál de estas figuras se manifiesta te ayuda a conectar con un propósito más amplio que va más allá de tu biografía individual y te recuerda que no estás solo. El inconsciente colectivo se expresa a través de símbolos universales que trascienden culturas. Sueños con montañas, mares, serpientes, puentes o animales míticos pueden ser mensajes de arquetipos que intentan guiarte. Permanecer acostado te brinda la oportunidad de estar atento a estos símbolos, porque la prisa suele borrar su memoria. Jung aconsejaba no interpretar de manera literal, sino conectar con el sentimiento que despiertan. Por ejemplo, soñar con un bosque oscuro puede generar miedo, pero también señalar la necesidad de adentrarte en lo desconocido para encontrar sabiduría. Sentir que no puedes levantarte quizás te ponga en contacto con el arquetipo del ermitaño, cuya enseñanza es que la soledad y el silencio son necesarios para escuchar la voz interior. Desde la cama, puedes permitir que estas imágenes te hablen y anotar lo que sientes y piensas al respecto,
construyendo tu propio libro de símbolos. Además, la sensación de querer permanecer acostado puede ser una reacción a la saturación cultural de estímulos y expectativas. Vivimos en sociedades conectadas continuamente, bombardeadas por información y urgencias que nos exigen respuestas inmediatas. Esto activa el arquetipo del guerrero, que siempre está en lucha y en alerta, pero si se mantiene sin pausa, se quema y se desvitaliza. El cuerpo te obliga a retirarte para evitar el colapso. En esos momentos, otros arquetipos, como el del curandero, pueden surgir para recordarte la importancia de sanar y de cuidarte antes de volver al campo de batalla. Jung subrayaba que cada arquetipo trae un regalo y una sombra. La quietud te permite discernir qué aspecto se presenta. Estás siendo llamado a curarte, a aprender, a cambiar de dirección. Reconocerlo te ayuda a responder de manera consciente en lugar de seguir ciegamente impulsos colectivos que te arrastran. El inconsciente colectivo también se manifiesta en tradiciones y rituales ancestrales que honran el descanso y la introspección. Muchas culturas latinoamericanas valoran el descanso y la siesta como parte natural del día, no como un lujo. Años atrás, las comunidades se reunían en torno al fuego para contar historias, cantar y descansar después de trabajar. Estos rituales honran el arquetipo del creador y del cuidador, celebrando la importancia de la pausa como parte del ciclo de la vida. Sin embargo, la modernidad ha cambiado esto, y ahora se ve el descanso como improductivo o como debilidad. Si sientes culpa por quedarte en la cama, tal vez estés desconectado de tus raíces y de la sabiduría colectiva de tus antepasados. Recuperar esos rituales, aunque sea de forma simbólica, puede ayudarte a sentirte sostenido por una red que valida tu necesidad de descanso. La cama se convierte en un círculo ancestral donde te reconcilias con tus orígenes y te fortaleces. En este viaje, es útil distinguir entre el inconsciente personal y el colectivo. El primero está formado por tus experiencias y recuerdos reprimidos. El segundo contiene patrones universales que se han ido formando a lo largo de la historia de la humanidad. Cuando sientes que tu cansancio no tiene explicación en tu vida personal, puede ser porque estás resonando con una energía colectiva. Por ejemplo, en tiempos de crisis global, es común que muchas personas experimenten fatiga y necesidad de refugio. Esto indica que un arquetipo colectivo, como el del héroe herido o el de la gran madre, está activo. Reconocer que tu experiencia es compartida puede aliviar la sensación de aislamiento y de rareza. Desde tu cama, puedes reflexionar sobre el momento histórico que vives y cómo los desafíos colectivos se manifiestan en ti. Esto te conecta con un propósito mayor, el de contribuir a la sanación no solo propia, sino también del mundo. Jung también hablaba del arquetipo del renacimiento, que sigue a la muerte simbólica de un ciclo. Cuando algo en tu vida llega a su fin, ya sea un trabajo, una relación o una etapa vital, tu energía se retrae como preparación para un renacer. El deseo de permanecer acostado puede ser parte de ese proceso de muerte y renacimiento. Así como en muchos mitos, el héroe desciende al inframundo antes de volver renovado, tú necesitas descender a tu propia oscuridad para emerger con una visión nueva. La cama se convierte en tu inframundo personal, un espacio seguro donde mueren las viejas identidades y se gestan las nuevas. Darte permiso para vivir esta etapa sin presionarte a salir de ella antes de tiempo es honrar la sabiduría del arquetipo del renacimiento y confiar en que la transformación requiere su tiempo y su ritmo. Durante estos retiros,
Puedes sentirte desconectado de tu entorno social. Tus amigos o familiares pueden no entender por qué necesitas tanto descanso o te pueden tachar de perezoso. En la narrativa arquetípica, este aislamiento corresponde al viaje del héroe, que debe alejarse de su comunidad para encontrar su verdad y luego regresar con el elixir de sabiduría. Jung enfatizaba que es en la soledad donde escuchas la voz del self, el centro de tu psique que une lo consciente y lo inconsciente. Si sientes que el mundo exterior te juzga por estar acostado, recuerda que estás siguiendo un camino ancestral. Confía en que, al regresar, traerás contigo nuevas fuerzas, así como el héroe trae el elixir para su comunidad. Tu retiro no es egoísmo, es preparación para ofrecer algo más profundo y auténtico a los demás cuando estés listo. En estos periodos de quietud, es frecuente experimentar sincronicidades, esas coincidencias significativas que Jung consideraba señales de que estás alineado con tu inconsciente y con el universo. Tal vez mientras estás en la cama, pensando en un cambio de vida, recibes una llamada con una oportunidad inesperada o ves un símbolo repetido que confirma tus intuiciones, como el mismo animal en diferentes lugares o un número que se repite. Estas sincronicidades son guías. Estar atento a ellas durante tu descanso puede darte claridad sobre el arquetipo que se está manifestando y la dirección que tu vida quiere tomar. La clave es mantener una actitud abierta y no descartar estos eventos como simples coincidencias. En la quietud, tu percepción se agudiza y puedes notar estas señales que en la prisa pasan desapercibidas porque la mente está ocupada en otras cosas. También es importante recordar que, aunque los arquetipos son universales, se manifiestan de manera única en cada persona según su cultura, género y momento de vida. Un hombre joven y una mujer mayor experimentarán el arquetipo del sabio de maneras distintas de acuerdo a sus experiencias y contextos. Por eso, quedarte en la cama te ofrece el tiempo para descubrir cómo estos patrones universales hablan específicamente a tu realidad. Puedes explorar tus raíces, tus mitos familiares, tus creencias religiosas o espirituales y ver cómo se entrelazan con tu experiencia personal. Jung alentaba a que cada uno construyera su mitología personal a partir del diálogo entre lo colectivo y lo individual. Tu reposo se convierte así en un laboratorio donde se mezclan lo ancestral y lo personal para crear nuevas narrativas de sentido que te pertenezcan. Al conectar con el inconsciente colectivo, también puedes sentir el sufrimiento acumulado de generaciones pasadas. Muchas familias cargan con traumas no resueltos que se transmiten de manera inconsciente a través de comportamientos, creencias y silencios. La sensación de no poder levantarte puede ser la forma en que tu psique te pide detenerte para sanar esas heridas transgeneracionales. Jung no negaba el dolor que esto implica, pero aseguraba que al enfrentarlo no solo te liberas tú, sino que liberas a quienes vinieron antes y a quienes vendrán después. Puedes utilizar tu tiempo en la cama para honrar a tus ancestros, escuchar sus historias, investigar tu árbol genealógico y perdonar aquello que te pesa. Esta sanación colectiva se traduce en una energía renovada y en la apertura de caminos que antes parecían bloqueados por historias no contadas. Es probable que, al explorar estos arquetipos, te encuentres con el miedo al rechazo o al ridículo. La sociedad suele ridiculizar lo que no entiende, y hablar de arquetipos y sabiduría ancestral puede parecer extraño en un mundo dominado por la tecnología y la lógica. Sin embargo, Jung enseñaba que la autenticidad implica seguir tu verdad aunque otros no la compartan,
Quedarte acostado para explorar tu interior no es un capricho, es un acto de valentía. Los grandes relatos de transformación siempre empiezan con alguien que se atreve a dejar la ruta conocida para escuchar una llamada misteriosa. Estás en buena compañía. Recuerda que cada avance en la humanidad ha venido de aquellos que se atrevieron a escuchar sus símbolos, a confiar en su significado y a traer de vuelta algo nuevo para todos. Finalmente, conectar con el inconsciente colectivo te lleva a sentirte parte de algo más grande que tu historia personal. Las ganas de estar acostado se transforman en un retiro sagrado, un retorno al útero simbólico donde se regenera la vida. En ese espacio, puedes sentir la energía de tus ancestros, de las historias que te preceden, de la tierra que te sostiene. Ese reconocimiento te da fuerza para renacer con una perspectiva más amplia, donde tu vida ya no se trata solo de tus logros individuales, sino de tu contribución al tejido de la humanidad. Jung afirmaba que el sentido último de la individuación es convertirse en un puente entre lo personal y lo colectivo, entre lo consciente y lo inconsciente. Tu descanso es un paso en ese puente, una pausa llena de significado que te prepara para dar a los demás tu mejor versión. La historia de Luisa, una mujer de 58 años de Buenos Aires, Argentina, ilustra cómo el inconsciente colectivo y los arquetipos pueden manifestarse en el deseo de permanecer acostado. Luisa siempre fue una líder comunitaria activa. Desde joven, se involucró en movimientos sociales, organizó talleres, marchas y proyectos en defensa de su barrio. Su vida estaba llena de reuniones, causas y personas. Sin embargo, tras la jubilación de su esposo y la partida de sus hijos al extranjero, comenzó a sentir una pesada melancolía. No tenía ganas de levantarse, le faltaba motivación para seguir participando. Pensó que tal vez era la edad o el vacío del nido, pero esa sensación no se explicaba solo por sus circunstancias personales. Se sintió perdida, como si sus raíces hubieran desaparecido y su cama se convirtió en refugio y en desierto al mismo tiempo. Un día, mientras permanecía acostada, Luisa soñó con una anciana indígena que la llevaba a un río y le mostraba piedras antiguas que brillaban bajo el agua. Al despertar se sintió en paz y con curiosidad. Decidió investigar el significado del sueño y comenzó a leer sobre el arquetipo de la anciana sabia. Descubrió que este arquetipo simboliza la sabiduría que se adquiere a través de la experiencia y que su llamada suele coincidir con etapas de retiro y de reorientación vital. Luisa comprendió que su deseo de descansar no era inútil ni señal de decadencia, sino parte de una transición hacia una nueva forma de liderazgo. En lugar de estar siempre en la calle, su labor ahora era transmitir su conocimiento a las generaciones jóvenes, escuchar más profundamente y conectarse con sus raíces culturales y espirituales. Con el tiempo, Luisa aceptó este cambio con serenidad. Aprovechó sus momentos en la cama para escribir historias sobre su comunidad, sus luchas y sus logros. Empezó a narrar estas historias en círculos de mujeres, inspirando a otras a valorar sus propias experiencias y a compartirlas. También reconectó con la herencia cultural de su familia, descendiente de inmigrantes italianos y de pueblos originarios del norte argentino. Este proceso la llenó de sentido y recuperó su energía. Ya no veía el descanso como señal de decadencia, sino como parte de un ciclo natural de renovación y de conexión con su linaje. Su vínculo con el arquetipo de la anciana sabia la guió a un propósito más profundo y a una identidad distinta, acorde a su etapa de vida, donde la introspección
y la transmisión de sabiduría son las centrales. Al principio, algunos de sus amigos no entendían por qué había disminuido su activismo callejero y la juzgaban por estar más tranquila y menos visible en las asambleas. Pero Luisa confiaba en su proceso. Ella sabía que su influencia ahora era más sutil pero no menos poderosa. Desde su cama, reflexionaba y planeaba nuevas formas de contribuir sin desgastarse físicamente. Organizaba encuentros íntimos, cuidaba a sus nietos cuando visitaban y prestaba atención a los jóvenes líderes para apoyarles desde su experiencia, compartiendo recursos y contactos. Su descanso era un acto de sabiduría, no de rendición. A través de la comprensión de los arquetipos, transformó la culpa en aceptación y encontró un nuevo equilibrio entre dar y recibir, entre el silencio y la acción. Hoy, Luisa comparte que sigue teniendo días de mucha quietud. En lugar de preocuparse, se pregunta qué arquetipo quiere hablarle esa mañana. A veces, vuelve a aparecer la anciana sabia con nuevos mensajes sobre la paciencia y la escucha. Otras veces, sueña con guerreros o curanderas que la invitan a diferentes acciones, como participar en rituales de sanación o mediar en conflictos. Siempre escucha con respeto. Su historia nos recuerda que el deseo de permanecer acostado puede ser un portal hacia el inconsciente colectivo, un llamado a reconectar con tradiciones y sabiduría profunda. Al honrarlo, como hizo Luisa, encontramos un sentido más amplio a nuestra vida y descubrimos que nuestros ciclos internos resuenan con ritmos ancestrales. La cama, entonces, no es un lugar de inercia, sino el útero simbólico, donde se gestan nuevas formas de estar en el mundo, nuevos roles y nuevas maneras de contribuir a nuestra comunidad sin sacrificar nuestra salud. En resumen, el impulso de permanecer en la cama no es un obstáculo que debas superar a toda costa, sino un mensaje que tu alma te envía a través del cuerpo. Puede indicarte que es momento de mirar tu sombra y reconciliarte con partes de ti que has rechazado. Puede invitarte a equilibrar tus energías internas y a permitirte ser tanto activo como receptivo, o puede conectar con arquetipos del inconsciente colectivo que te llaman a una transformación más profunda y a honrar tu lugar en la historia. En lo más profundo de tu deseo de no moverte, puede esconderse otra verdad. Tu energía vital está dormida, esperando que la despiertes y la redirijas. Jung llamó libido a esa fuerza de vida que impulsa todo lo que hacemos, que no se limita a lo sexual, sino que abarca creatividad, curiosidad y deseo de explorar. Cuando esta energía se bloquea porque has relegado el placer, la alegría y la espontaneidad a un rincón de tu existencia, tu cuerpo se vuelve pesado. Quedarte en la cama entonces no es sinónimo de derrota, es un clamor de esa fuerza para que vuelvas a conectar con aquello que te hace vibrar, para que recuerdes que la vida es más que obligaciones, es un juego de descubrimientos. Durante años, nos han enseñado a temer el placer o a considerarlo un lujo superficial, cuando en realidad es una brújula que señala lo que nos nutre. Reprimimos nuestras ganas de reír, de bailar, de crear sin objetivo, porque alguien nos dijo que eso era infantil o improductivo. De pronto, nuestro día se llena de tareas que hacen ruido pero no nos alimentan, y entonces, al despertarnos, el cuerpo no quiere levantarse. Sabe que allí afuera no hay alimento para su alma. Jung vio que la energía psíquica, cuando no se expresa, se retuerce hacia adentro y se convierte en apatía. La cama se convierte en el único lugar donde esa energía puede reacomodarse, como una batería agotada que necesita recargarse
y reorientarse hacia actividades que le devuelvan la alegría de vivir. Imagina tu energía vital como un río que ha sido desviado por compuertas construidas por las exigencias sociales. Ese río busca caminos, se estanca en charcos o se filtra por grietas en forma de sueños inquietos, pensamientos recurrentes o dolores físicos. Si no abres las compuertas, el río no puede llegar a los campos que necesitan ser irrigados. Jung nos invita a escuchar dónde anhela fluir ese río. A veces, la corriente te pide volver a jugar como cuando eras niño, a cantar aunque desafines, a moverte sin una meta. La cama es el lugar donde escuchas el murmullo del agua bajo la tierra de tu conciencia. Allí puedes sentir cómo la corriente se acumula y qué paisajes desea visitar cuando la dejes salir. Existe en cada uno de nosotros un arquetipo que Jung llamó el niño divino, que representa la inocencia, la maravilla y la capacidad de asombro. Este arquetipo aparece en los mitos como el salvador inesperado que renueva el mundo con su risa y su creatividad. Cuando tus días están llenos de seriedad, de responsabilidad y de urgencia, el niño divino se retira. El deseo de quedarte en la cama puede ser su forma de llamar tu atención. Te susurra que lo has dejado de lado, que la vida también es juego y sorpresa. Escúchalo. Pregúntate qué actividades despertaban tu curiosidad cuando eras pequeño y considera retomarlas en tu vida adulta, no como distracción, sino como medicina para tu energía vital. Dar cabida a la risa es permitir que el niño divino vuelva a bailar en tu interior. El cuerpo es un mensajero que habla un lenguaje ancestral. Sentir cansancio profundo puede ser un signo de que has reprimido no solo tus emociones, sino también tu sensualidad en el sentido más amplio. La capacidad de disfrutar los colores, los sabores, los sonidos y las texturas. Jung subrayó que la psique no se separa del cuerpo. Son dos caras de la misma moneda. Cuando ignoras tus sensaciones y satisfacciones básicas en favor de un programa riguroso, el cuerpo responde cerrando grifos de energía para protegerse. La cama se vuelve un refugio donde este mensajero finalmente puede entregar su mensaje sin interrupciones. Allí puedes empezar a reconectar con tu propio cuerpo, a preguntarle qué necesita, qué le duele, qué le hace bien. Esa escucha es el primer paso para liberar la energía bloqueada. Ignorar las necesidades del cuerpo conduce a la acumulación de tensión y a la aparición de síntomas que no entendemos. Dolores musculares inexplicables, ansiedad, falta de deseo, son señales de que la energía vital se ha estancado. Jung observó que muchas dolencias tienen una raíz psíquica y que el cuerpo expresa lo que la mente ignora. Permanecer en la cama cuando no puedes más es una oportunidad para tomar conciencia de estas señales y buscar formas de liberar la tensión sin reprimir lo que sientes. Respirar profundamente, estirar lentamente, masajear tus músculos pueden ser actos sagrados que devuelven la circulación a tu energía. En esa quietud, puedes hacer las paces con tu cuerpo y prometerle que a partir de ahora honrarás sus ritmos y sus placeres. No debes confundir la búsqueda del placer con escapismo o hedonismo vacío. Jung distinguía entre un placer superficial que distrae y un placer profundo que alimenta. Este último surge de actividades que te conectan con tu esencia, que te hacen sentir vivo y presente. Cuando permites que tu energía vital se enfoque en aquello que te nutre, la sensación de pesadez desaparece. Piensa en la última vez que estuviste tan inmerso en una actividad que el tiempo se detuvo. ¿Cuánto hacía que no experimentabas esa conexión? La cama te invita a recordar esas experiencias
y a planificar cómo reincorporarlas en tu vida, no para convertir tu existencia en un parque de diversiones, sino para balancear la balanza entre obligación y gozo. En nuestros días dominados por la mente racional, nos olvidamos de que el cuerpo es sabio. Jung proponía escuchar al inconsciente a través de los sueños, pero también a través de sensaciones corporales. Si te despiertas pesado, es porque hay algo que necesita atención. La quietud te permite practicar la conciencia somática, cerrar los ojos y recorrer con la atención cada parte de tu cuerpo, sentir si hay hormigueos, vibraciones, calor o frío. Estas sensaciones son la voz de tu energía vital. Tal vez descubras un nudo en el estómago cuando piensas en tu trabajo o un hormigueo de excitación cuando imaginas un proyecto creativo. Esos mensajes te ayudan a decidir hacia dónde dirigir tu energía cuando te levantes, de manera que tu día no sea un acto mecánico, sino una expresión de tu vida interior. Escuchar al cuerpo también implica honrar tus ritmos. No todos somos productivos a las mismas horas, ni necesitamos la misma cantidad de descanso. La homogeneización de los horarios es una imposición cultural, no una ley natural. Jung hablaba de los ciclos psíquicos y biológicos que varían según la persona. La cama es el lugar donde puedes descubrir cuál es tu ritmo real. Quizá eres más creativo en la noche y por eso tus mañanas son pesadas. Tal vez tu cuerpo requiere más siestas para procesar emociones intensas. Darte permiso para adaptar tu rutina a tus necesidades no es un acto de debilidad, sino de inteligencia. La energía vital fluye mejor cuando no la obligas a seguir patrones ajenos. Esto se traduce en más vitalidad cuando decides moverte. La conexión entre la energía vital y la creatividad es profunda. Jung veía la creatividad como la expresión visible de la libido transformada. Cuando tu energía no se expresa en proyectos, arte o invención, se estanca y se convierte en desánimo. Si te cuesta levantarte, pregúntate cuánto espacio le estás dando a tu creatividad. No necesitas ser artista para ser creativo. Cualquier tarea puede volverse un acto creativo si la abordas con curiosidad y amor. Cocinar un nuevo plato, reorganizar tu casa, escribir un diario, son oportunidades para que la energía vital se mueva. La cama se convierte en una incubadora de ideas y proyectos que necesitan germinar en la oscuridad antes de ver la luz. Al levantarte con un plan creativo, el deseo de quedarte inerte disminuye porque la energía tiene una dirección clara y apasionante. Para despertar esta energía, también puedes recurrir al movimiento consciente. No se trata de ejercicio intenso, sino de sentir el placer de moverte. Bailar a solas, estirarte como un gato, practicar yoga o tai chi son formas de invitar a tu energía a circular. Estas prácticas combinan atención al cuerpo, placer y concentración. Jung consideraba que el movimiento corporal podía desbloquear contenidos inconscientes, por lo que bailar o moverse sin pensar permite que emociones atascadas se liberen. La cama es el lugar donde descansas después de moverte o donde visualizas tus movimientos antes de realizarlos. Ese equilibrio entre acción y reposo crea un flujo sano de energía que previene el estancamiento y hace que levantarte sea un deseo, no una obligación. Recuerda que tu relación con el placer y el cuerpo está influenciada por tu historia. Tal vez creciste en un entorno donde el gozo era mal visto o te enseñaron a desconfiar de las sensaciones. Jung nos anima a revisar esas creencias y, si es necesario, transformarlas. Puedes escribir sobre lo que te enseñaron acerca del placer
Identificar voces que te dicen que no mereces descansar o que disfrutar es peligroso. Al ser consciente de estas voces, puedes elegir nuevas creencias que valoren tu energía vital. Al hacerlo, la cama deja de ser un campo de batalla mental y se convierte en un lugar de reconciliación entre lo que has aprendido y lo que tu ser necesita para sentirse vivo y completo. Felipe, un hombre de 37 años de Lima, Perú, trabajaba como contador en una empresa transnacional. Su vida estaba llena de números, auditorías y oficinas sin ventanas. Siempre había sido responsable y disciplinado, cumpliendo las expectativas de su familia. Sin embargo, hacía meses se despertaba sin fuerzas para ir al trabajo. Sentía el cuerpo pesado y la mente vacía. Pensó que estaba enfermo, pero sus análisis salieron bien. La culpa lo atormentaba porque sabía que debía sentirse agradecido por tener un empleo estable. Finalmente, un día se rindió a la necesidad de quedarse en la cama. Ese día, a diferencia de otros, se permitió recordar su adolescencia, cuando tocaba guitarra con sus amigos y soñaba con ser músico. Sintió un nudo en la garganta. Comprendió que había sacrificado su pasión por seguridad. En lugar de forzarse a ir a la oficina, Felipe empezó a tocar la guitarra que había guardado en su armario años atrás. Al principio sus dedos estaban torpes, pero poco a poco, mientras seguía descansando, las melodías despertaron algo dentro de él. Durante esa semana de pausa, se dio cuenta de que la pesadez que sentía no era pereza, sino la tristeza de su energía creativa reprimida. Buscó ayuda en un terapeuta que le habló de la importancia de la libido y de cómo su deseo de quedarse en la cama era un grito de su parte vital. Comprendió que debía encontrar un equilibrio entre su trabajo y su pasión. No era necesario renunciar de inmediato, pero sí darle lugar a la música en su vida diaria. Con el tiempo, Felipe empezó a organizar pequeños conciertos en cafés los fines de semana. Al principio tenía miedo de ser juzgado o de equivocarse, pero la alegría que sentía al tocar superaba cualquier temor. Su energía cambió drásticamente. Se levantaba con entusiasmo porque sabía que al final del día lo esperaba la música. Incluso aplicó su creatividad en la contabilidad, proponiendo ideas innovadoras que fueron bien recibidas. La empresa notó su nuevo brillo y le ofreció un puesto que combinaba finanzas con organización de eventos internos. La pesadez se transformó en dinamismo porque Felipe escuchó el llamado de su energía vital y permitió que fluyera hacia lo que le daba placer y sentido. No obstante, el proceso no fue lineal. Hubo días en que la incertidumbre y la nostalgia lo hacían querer quedarse en la cama nuevamente. Recordar lo que había sacrificado le generaba tristeza. A veces, la duda regresaba. ¿Había hecho lo correcto al abrir la puerta a su pasión? Pero Felipe aprendió a ver esos momentos como señales de que necesitaba cuidar su energía creativa y no dejar que la rutina la volviera a apagar. Cada vez que la pesadez volvía, tomaba su guitarra o asistía a conciertos para recargarse. Entendió que el descanso era parte del ciclo y no motivo de vergüenza. Escuchar su cuerpo le permitía realinear su vida y seguir avanzando hacia una integración más plena. Hoy, Felipe vive con un equilibrio que nunca imaginó. Continúa trabajando en finanzas, pero ahora es conocido como el contador músico que organiza eventos culturales y motiva a sus compañeros con su creatividad. Ha grabado un disco independiente y toca en festivales locales. Cuando recuerda la época en que no podía levantarse de la cama, siente gratitud por haber escuchado esa señal. Su historia nos enseña que la energía vital, cuando se reprime,
se convierte en pesadez, pero cuando se escucha y se canaliza hacia el placer auténtico, se transforma en una fuerza que ilumina todos los aspectos de la vida. El descanso no lo frenó, lo condujo a despertar una parte esencial de sí mismo que había permanecido dormida. Hay momentos en la vida en que la sensación de querer quedarte en la cama todo el día trasciende el cansancio o el desequilibrio energético y se convierte en una pregunta existencial. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué me falta para sentir plenitud? En la etapa final de nuestro viaje, este impulso puede ser una invitación a iniciar la individuación, el proceso que Jung describió como el camino hacia el ser, la integración de todas tus facetas en una totalidad coherente. En esta fase, el descanso no solo te llama a mirar dentro, sino a alinear tu vida con tu misión profunda. La cama se vuelve un altar donde escuchas la voz de tu self, ese centro interno que une lo consciente y lo inconsciente y que te guía hacia la realización de tu mito personal. La individuación implica reconocer que has cumplido ciclos y que ciertas identidades ya no te sirven. Jung observó que muchas personas atraviesan lo que llamó la crisis de la mitad de la vida, un momento en que las metas externas que antes daban sentido dejan de motivar. Puede ocurrir a cualquier edad, pero suele presentarse cuando ya has construido una carrera o una familia. De repente, te preguntas, ¿quién eres más allá de tus roles y logros? El deseo de no levantarte puede ser la señal de que estás en esta fase. Tu alma te invita a cuestionar tus estructuras y a permitir que emerja un nuevo sentido, no basado en expectativas ajenas, sino en la verdad de tu ser. Escuchar esta llamada es fundamental para evitar la sensación de vivir en automático el resto de tu vida. El self, representado a menudo por la imagen del mandala, es el arquetipo de la plenitud. Jung veía los mandalas como expresiones espontáneas del centro psíquico que busca la armonía. Dibujar o contemplar mandalas durante tus momentos de reposo puede ayudarte a conectar con este centro. Cada círculo, cada forma, simboliza la unión de opuestos, la paz que surge cuando integras tu toba, equilibras tu animus y tu ánima y respondes a los arquetipos colectivos de manera consciente. Al quedarte en la cama, puedes visualizar un mandala y preguntarte qué piezas de tu vida faltan o están fuera de lugar. Esta contemplación te permite reordenar tu existencia para que refleje mejor tu centro verdadero. La fatiga se transforma entonces en un retiro creativo que prepara el terreno para una vida más alineada con tu esencia. El viaje de la individuación es parecido al regreso del héroe en los mitos. El héroe sale al mundo, enfrenta desafíos, obtiene conocimientos y luego regresa transformado, con un elixir que beneficia a su comunidad. De igual modo, al escuchar tu deseo de descansar, entras en una cueva simbólica donde procesas tus experiencias, integras las lecciones y emerges con una comprensión más profunda de ti mismo. Este camino no se trata de aislarte de la realidad, sino de retirarte temporalmente para reorganizar tu mundo interno. La cama simboliza esa cueva donde la metamorfosis ocurre. Cuando salgas, tu forma de relacionarte con el mundo será diferente. Ya no actuarás por deber o por miedo, sino por convicción y por amor a lo que eres y aportas. En la búsqueda de sentido, también surge la cuestión de la vocación o llamado. Muchas veces cumplimos expectativas externas y logramos lo que se supone que debíamos lograr, pero nos sentimos vacíos porque no hemos respondido a nuestra verdadera vocación. Jung describía la vocación como una voz interior que llama desde el self y que, si se ignora, genera malestar.
Quedarte en la cama sin ganas de enfrentar tu día puede ser una señal de que tu vida no está alineada con tu llamado. Tal vez estés desempeñando trabajos que no expresan tu talento o manteniendo relaciones que no nutren tu alma. El descanso te brinda la oportunidad de reconocer tu auténtica voz y de imaginar cómo sería tu vida si respondieras a su llamada, aunque eso implique cambios significativos y valentía. En esta etapa, es común experimentar una sensación de luto por las identidades que dejas atrás. Jung comparó la individuación con un proceso alquímico que pasa por fases: nigredo, la oscuridad, la muerte del antiguo yo; albedo, la purificación; y rubedo, la creación del nuevo ser. La pesadez que sientes puede corresponder a la nigredo, una etapa necesaria en la que lo viejo muere para que lo nuevo nazca. Es natural sentir tristeza o resistencia. La cama se convierte en el lugar donde respetas este luto, permitiéndote llorar lo que se va y agradecer lo que fue. Solo después de aceptar esta muerte simbólica, tu energía se liberará para dar la bienvenida a lo nuevo y entrar en la rubedo, donde tu esencia renace con colores más brillantes. A medida que avanzas en la individuación, también empiezas a ver tus experiencias pasadas con una mirada más comprensiva. Las heridas se convierten en sabiduría, los errores en lecciones y las pérdidas en iniciaciones. En la cama, puedes repasar tu vida como si vieras una película, observando cómo cada evento te llevó al siguiente aprendizaje. Jung hablaba de la importancia de construir un relato coherente de nuestra vida para darle sentido. Esta narración no es victimista ni complaciente, sino integradora. Al hacerlo, descubres un hilo conductor, un mito personal que te revela tu misión. La fuerza para levantarte nace de esa narrativa, de saber que cada paso, incluso los de descanso, tiene un lugar en tu camino hacia el self. El proceso de individuación no es solitario, aunque implique periodos de soledad. Al integrar tus partes, se despierta en ti una necesidad de compartir tus descubrimientos con otros, no para imponerte, sino para contribuir al colectivo. Jung insistía en que la individuación tiene un impacto social. Cuanto más auténtico eres, más apros a la comunidad, porque dejas de proyectar tus sombras en ella. Cuando te levantas de la cama con esta comprensión, tus acciones se vuelven un servicio espontáneo. Buscas formas de ayudar, de inspirar y de crear espacios donde otros puedan emprender su propio viaje. La fatiga cede porque tu energía encuentra una razón de ser que trasciende lo personal. La cama, en este sentido, fue la escuela donde aprendiste a escucharte para luego escuchar a los demás desde un lugar de mayor compasión. Preguntarte cuál es tu mito personal puede ser un ejercicio poderoso durante estos descansos. ¿Qué historia estás protagonizando? ¿Eres el héroe que se sacrifica siempre, o el sanador que no se cuida? ¿Eres la exploradora que nunca regresa a casa? Al identificar estas narrativas, puedes decidir si quieres seguir en ellas o escribir una nueva. La cama es el lugar donde puedes imaginar otro final para tus historias, uno donde tu self esté al centro y tus decisiones reflejen tu autenticidad. Jung decía que, sin mito, somos un barco sin brújula. Crear tu propio mito es establecer un rumbo que te motive a levantarte porque sabes hacia dónde te diriges y por qué. Esta etapa también invita a mirar la finitud de la vida sin miedo. Como parte del proceso de individuación, Jung nos recordaba que no somos eternos en esta forma y que la conciencia de nuestra temporalidad da sentido al presente. Pensar en el tiempo limitado que tienes para ser tú mismo
puede asustar, pero también puede ser el impulso que te saque de la cama con gratitud por la oportunidad de vivir plenamente. La cama se convierte en el lugar donde reflexionas sobre lo que quieres dejar como legado, no en términos de bienes, sino en términos de huellas emocionales y espirituales. Este pensamiento no te deprime, te inspira a aprovechar cada día de manera coherente con tu ser profundo. Integrar sueños, sincronicidades y mensajes simbólicos es clave en esta fase. La vida te habla a través de señales y encuentros que te muestran si vas por buen camino. Puede ser una frase en un libro, una conversación casual, un animal que se cruza en tu camino. Jung llamaba a estos eventos sincronicidades, coincidencias cargadas de significado. Cuando estás en la cama, alejado del ruido, estas señales se hacen más visibles. Presta atención y anótalas. Te darán pistas sobre decisiones o cambios que necesitas hacer. Seguirlas es una manera de confiar en el self y en la inteligencia de la vida. Con el tiempo, te sentirás guiado y la motivación para levantarte crecerá, porque sientes que el universo conspira a tu favor cuando escuchas. Recuerda que la individuación no es un proceso egoísta. Ser tú mismo no significa ignorar a los demás, sino ser capaz de amarlos mejor, porque no exiges que llenen tus vacíos. Jung afirmaba que una persona individuada es una bendición para su entorno, porque irradia coherencia y calma. Al quedarte en la cama para escucharte, no estás alejándote de tus responsabilidades, estás preparándote para cumplirlas con más conciencia y alegría. Cuando te levantes, harás tu trabajo con un sentido renovado y tratarás a los demás con más empatía porque conoces tus propias sombras y heridas. La pesadez se reduce porque ya no cargas con lo que no te corresponde. Has devuelto a cada quien su parte y te has quedado con la tuya. Roberto, un hombre de 66 años de San José, Costa Rica, se jubiló después de 30 años como maestro de escuela. Su vida había estado dedicada a enseñar historia y geografía a generaciones de adolescentes. Cuando llegó el momento de retirarse, pensó que disfrutaría de su tiempo libre. Sin embargo, al poco tiempo comenzó a sentir una enorme pesadez cada mañana. Pasaba horas en la cama sin ganas de salir, sintiéndose inútil y desconectado. Sus hijos viven en el extranjero y su esposa seguía trabajando. A pesar de que tenía una pensión cómoda, el vacío lo consumía. Un día, escuchó una conferencia sobre Jung y la individuación y se dio cuenta de que estaba comenzando un nuevo ciclo de vida que requería propósito. Intrigado por la idea de que su alma le pedía una nueva dirección, Roberto empezó a usar su tiempo en la cama para reflexionar sobre su vocación. Recordó que siempre había amado la música folclórica costarricense, pero nunca la exploró porque se dedicó a su carrera docente. Decidió inscribirse en clases de guitarra en una academia local. Al principio se sentía ridículo entre jóvenes, pero la alegría de aprender algo nuevo y de compartir con personas diferentes le devolvió energía. A medida que practicaba, su deseo de permanecer acostado disminuyó. Cada mañana se levantaba con la emoción de tocar nuevas melodías y de reunirse con sus compañeros. Comenzó a darse cuenta de que su nuevo propósito no era enseñar en un aula, sino mantener viva la tradición musical de su país. Roberto también empezó a organizar reuniones en su casa para compartir historias de la historia local y cantar canciones tradicionales. Invitó a vecinos y amigos, creando un espacio intergeneracional donde jóvenes y adultos mayores se reunían. Descubrió que su talento para enseñar seguía siendo valioso, pero en otra forma.
Su historia y su música inspiraban a los demás. Su casa se convirtió en un centro cultural informal. Ese sentido de comunidad le llenó el corazón. Ya no se sentía inútil. Su individuación se manifestaba como un puente entre el pasado y el presente, entre generaciones, honrando el mandala del self que une opuestos. Su energía renació porque su vida recobró un sentido más allá del trabajo formal. El camino no estuvo libre de dudas. Hubo días en que Roberto se preguntó si su nuevo proyecto tenía valor o si solo estaba pasando el tiempo. En esos momentos, volvía a la cama para escuchar su interior. Se daba cuenta de que la alegría que sentía al tocar guitarra y al ver a jóvenes interesados en la cultura era real. Recordaba las sincronicidades que lo llevaron a ese camino. Una entrevista en la radio, una invitación inesperada a tocar en una feria. Cada señal reforzaba su decisión. Aprendió a confiar en su self y a honrar la sabiduría que emergía en sus momentos de quietud. La cama seguía siendo un santuario donde se recargaba y revisaba su dirección, asegurándose de que su energía estuviera alineada con su misión. Hoy, Roberto es conocido en su barrio como el Profe Trovador. Ha grabado canciones con jóvenes artistas y participa en festivales culturales. Se siente pleno y agradece que su pesadez inicial lo obligara a escuchar el llamado a individuarse de una manera diferente. Comparte que aún se acuesta tarde algunas mañanas, no por desánimo, sino para meditar y planificar nuevos proyectos. Su historia demuestra que el descanso en momentos de transición puede ser el inicio de una nueva vida cargada de significado. Al honrar su proceso, Roberto no solo transformó su pesadez en energía, sino que dio un ejemplo de cómo la edad no limita la creatividad y la contribución a la comunidad cuando se escucha la voz del self. A estas alturas del viaje, has visto cómo el deseo de permanecer acostado puede ser un llamado de la sombra, un desequilibrio entre tus energías internas, una señal de arquetipos colectivos o una invitación a iniciar la individuación. Cada caso práctico mostró que al escuchar estas llamadas, la quietud se transforma en movimiento interior que cambia la vida. Ahora, en este cierre, quiero agradecerte por haber llegado hasta aquí y proponerte una estrategia práctica para traducir estas enseñanzas en acciones concretas. Te sugiero crear un ritual de encuentro contigo mismo cada vez que sientas la pesadez invitarte a la cama. Este ritual puede consistir en 3 pasos. Primero, permítete descansar sin culpa. Segundo, escribe o dibuja lo que surja en tu mente. Y tercero, formula una pequeña acción que honre lo que has descubierto, ya sea llamar a alguien, inscribirte en un curso o simplemente caminar descalzo. Al repetir este ritual, convertirás el descanso en un proceso de escucha activa y de transformación. Es importante también que compartas tus experiencias. Jung creía en el poder de las comunidades conscientes para apoyarse mutuamente en sus procesos interiores. Hablar de tus descubrimientos con alguien de confianza o en espacios donde se valora la introspección te ayudará a integrar lo vivido y a inspirar a otros. Si este video te ha servido, deja un comentario contando qué parte resonó más contigo o qué práctica te animas a realizar. Tu testimonio puede ser el reflejo que otra persona necesita para animarse a escuchar su alma. Además, compartir el video con alguien que esté viviendo una pesadez similar puede abrirle una puerta. Juntos podemos crear un tejido de apoyo y comprensión, donde el descanso deje de ser un tabú y se reconozca como un acto sagrado de transformación. Suscribirte y activar la campanita
No es solo un gesto para apoyar el canal, es una manera de recordarte que estás en un camino continuo de crecimiento. Aquí seguiremos explorando temas que te ayuden a comprender tu psique desde la psicología junguiana y a aplicar esos conocimientos en tu vida diaria. Cada día habrá contenido nuevo para acompañarte en tus reflexiones y desafíos. Si te has sentido solo en tus procesos, encontrarás aquí una comunidad que valora la profundidad y la autenticidad. Haz de este espacio tu aliado, porque cada video puede ofrecerte una nueva perspectiva o una herramienta práctica. La continuidad es clave. Así como la individuación es un viaje sin fin, también lo es el aprendizaje sobre ti mismo. Quiero agradecerte profundamente por haber compartido este tiempo. Sé que no es fácil confrontar la sombra, equilibrar energías, escuchar arquetipos y reorientar tu vida. Tu valentía, al quedarte hasta el final, demuestra que estás comprometido con tu bienestar y con tu evolución. Recuerda que cada descanso, cada pesadez, puede ser una oportunidad. Lo transformador y liberador del proceso interior reside en tu disposición a escucharlo. No temas a la oscuridad de la noche ni a la quietud de la cama. Allí se gesta la nueva versión de ti que está por emerger. Sigue adelante con confianza y esperanza. Este viaje no termina aquí. La vida es un ciclo constante de movimientos y pausas, de luces y sombras. Habrá días en que te sientas lleno de energía y otros en los que la pesadez regrese. En ambos casos, recuerda lo que has aprendido. Escucha tu cuerpo, honra tus ciclos, dialoga con tus sueños y con tu imaginación, y busca sentido en lo que haces. Estás construyendo tu propio mito personal con cada paso y con cada descanso. Confía en que la sabiduría que has cultivado te guiará. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video.